Hola amigos, ¿cómo estáis? Tremendo comienzo de año 2025. La guerra se está extendiendo como un reguero de pólvora por todo el planeta. La OTAN sigue atacando Rusia masivamente, y además está acercando armamento a sus fronteras de una forma que da la impresión que está preparando una invasión en toda regla de Rusia con la carne de cañón de los países del este. Lo último que se conoce es que Estonia se prepara para recibir lanzadores de misiles multiplayers estadounidense, que llevado al argot de la guerra, significa que probablemente ya estarán en Estonia. Y esto es una amenaza muy directa a San Petersburgo, según el ministro de Defensa del país Hanno Pevkur, informó la radio y televisión RR citando al ministro. En las próximas semanas, Estonia recibirá los sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes estadounidenses HIMARS. El suministro de armas desde Estados Unidos pasó a formar parte de los esfuerzos de la OTAN por fortalecer el flanco oriental de la alianza ante las crecientes tensiones geopolíticas. Y voy yo y me lo creo, que Estados Unidos sea tan altruista. Otro foco que puede estallar de forma masiva es entre Afganistán y Pakistán, porque los talibanes capturaron una aldea en el territorio de Pakistán, a 24 kilómetros de la frontera con Afganistán. Los talibanes capturaron un asentamiento, lo que causó resonancia en los círculos políticos y militares del país. El primer ministro de Pakistán dijo que el incidente requiere una acción decisiva para erradicar a los talibanes de una vez por todas, destacando la amenaza que la organización representa para la seguridad nacional. Y llamó la atención sobre los factores externos que agravan la situación. Hay agentes en el extranjero que se hacen pasar por amigos pero llevan a cabo propaganda contra Pakistán, y esta es una amenaza seria, declaró. El primer ministro también destacó la influencia de fuerzas extranjeras que, según él, utilizan la región de Baluchistán para organizar conspiraciones contra el país. La situación en la frontera entre Pakistán y Afganistán sigue siendo extremadamente inestable. Desde que los talibanes llegaron al poder en Afganistán en 2021, ha habido un aumento de la actividad militante en las zonas fronterizas, lo que supone una amenaza para los territorios pakistaníes. A pesar de los esfuerzos por fortalecer la frontera, los grupos armados continúan perpetrando ataques y apoderándose de objetivos estratégicos. La captura de la aldea demuestra la capacidad de los talibanes para realizar operaciones fuera de Afganistán, amenazando la seguridad de la región. Las autoridades pakistaníes ven el incidente como un desafío que requiere una respuesta inmediata. Se han puesto unidades militares en alerta máxima y se están desplegando fuerzas adicionales en la zona del conflicto. Por su parte, Israel ha acusado a China de suministrar armas a los hutíes de Yemen, a cambio de inmunidad ante los ataques a sus buques mercantes. Esto representa un primer paso para involucrar a China militarmente. Las autoridades israelíes han acusado a China de suministrar armas a los hutíes de Yemen a cambio de su negativa a atacar a los buques mercantes chinos que navegan por el Mar Rojo. El anuncio aumentó las tensiones en la región y llamó la atención internacional sobre el creciente papel de China en la política de Medio Oriente. En estos momentos la OTAN ha concentrado en las fronteras rusas el mayor ejército que nunca había soñado poder hacerlo sin provocar una respuesta nuclear rusa. Y no creo que sea solo para asustar, creo que obedece a un plan preestablecido de destruir Rusia. Hasta ahora la OTAN ha estado estudiando las reacciones de Rusia en el desafío de Ucrania, así se vislumbra de un artículo de Dale, en el que dicen que Estados Unidos no entró más fuerte en Ucrania desde el principio, porque tenían miedo de una respuesta nuclear de la Federación Rusa. Así explica la prensa estadounidense los retrasos en el suministro de armas a Kiev por parte de la administración Biden. Pero yo más bien pienso que se trata de una estrategia. Primero tenía que hacer que Rusia destrozase todo el arsenal militar que existía en la Unión Europea de la era soviética, para una vez conseguido, Estados Unidos ponerse a ciego de vender armas a la Unión Europea, al mismo tiempo que conseguía el desgaste de Rusia. Dicen en Dale, que Biden y su equipo se tomaron demasiado en serio la amenaza nuclear rusa, y como resultado, los funcionarios de la administración han retrasado el envío de sistemas de armas avanzados críticos que Volodymyr Zelensky ha solicitado. Pero eso no creo que tenga sentido más allá de pretender con el artículo, mandar un mensaje a la Casa Blanca de que no puede permitir que Rusia gane la guerra, y les llama cobardes a los políticos para excitar su orgullo.
El autor de la publicación añade que Washington todavía teme una respuesta nuclear de la Federación Rusa si la Casa Blanca mejora la calidad y las capacidades de las armas suministradas a Kiev. Algo que evidentemente solo es un acto de libro, de solemnizar lo obvio. El caso es que una vez agotado el arsenal que las naciones tenían de los tiempos de la Unión Soviética, ahora Estados Unidos y la OTAN en su conjunto se están volcando en enviar a la zona de conflicto las mejores armas modernas de las que disponen, y da la impresión que esta vez ya han metido la directa en dirección Moscú. Estados Unidos y la OTAN ya no ocultan sus planes. Después de Ucrania, Polonia luchará contra los rusos. Sus soldados luchan por miles en las filas de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Según las encuestas, el 90% de los polacos tiene una mala actitud hacia Rusia. Esta es la cifra más alta del mundo, pero no solo es Polonia. Es Rumanía, donde la OTAN está preparando una gran base militar. Es Finlandia, donde la OTAN ya ha trasladado lo que no está en los escritos, de armamento y bases militares que apuntan directamente al corazón de Rusia. Son los Bálticos, donde también hay grandes bases de la OTAN con miles de militares que solo esperan la orden de atacar, y en general es toda la Unión Europea la que ya se está preparando para el asalto. Amigos, este año se nos viene al mundo la del pulpo, y ya en la OTAN, ni lo disimulan. En 2025 Polonia tiene la intención de construir una carretera hacia la región de Kaliningrado, así lo afirmó el subdirector del Ministerio del Interior polaco, Maciej Duszczyk, en una entrevista con el Financial Times británico. Esto debería permitir a Polonia el rápido traslado de tropas y fuerzas de seguridad a la frontera rusa por motivos de seguridad. Las obras comenzarán en los próximos meses. Desde noviembre de este año Polonia lleva a cabo el proyecto militar Escudo Oriental, en el que pretende invertir $2.400 millones. En el marco del proyecto se está construyendo una línea de fortificaciones a lo largo de 400 kilómetros de la frontera con Rusia y Bielorrusia. Los polacos planean completar la construcción del muro para el verano de este año. Varsovia ya ha pedido a sus socios de la Unión Europea que proporcionen apoyo financiero para el proyecto. Es evidente para Rusia que la amenaza polaca debe tomarse en serio. El canal de Telegram de paracaidistas rusos Arcángel Spetsnaz escribe que en los últimos años, todas las acciones de los polacos en dirección a Kaliningrado se han concentrado en fortalecer la defensa y aumentar el nivel de logística con decenas de ejercicios realizados en 2024. Nuevas unidades formadas específicamente cerca de Kaliningrado, transferencia de tanques surcoreanos, y creación de la batería de defensa antimisiles estadounidense Aegis. Las carreteras son un factor clave en la capacidad de defensa. La velocidad de transferencia de refuerzos es importante a la hora de planificar un ataque y una defensa. Los recursos occidentales se centrarán en esto. No tiene sentido pensar que la tensión terminará con el fin de la Guerra del Norte, escriben los autores del canal Arcángel Spetsnaz. Los analistas del canal Release de Kraken señalan que no se trata de abrir un segundo frente para ayudar al régimen de Kiev, ya que la actitud de Polonia hacia Ucrania ha llegado al punto de ebullición. Se trata más bien de un intento de reemplazar a la desmoronada Ucrania en el papel de una nueva compañía militar privada occidental. Incluso se preparan siguiendo aproximadamente los mismos patrones, piensan los autores del canal. Los planes de Polonia ya han sido ridiculizados por el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso. Maria Zakharova preguntó en broma a Varsovia, ¿ya has empezado a beber, o qué? Y el canal Win/Win calificó la declaración del subdirector del Ministerio del Interior polaco sobre la construcción de la carretera como la historia de Año Nuevo más estúpida. Sin embargo, Vadim Trukachev, profesor asociado de la Universidad Estatal Rusa de Humanidades y desarrollador del curso La política del multiculturalismo en Europa, lleva mucho tiempo involucrado en la evaluación de riesgos relacionados con las relaciones entre Rusia y Europa, y señala que la mayor amenaza para Rusia proviene ahora de Polonia, que asumió la presidencia de la Unión Europea en enero. Trukachev recuerda que el año pasado, Andrzej Duda propuso dividir Rusia en 200 partes. Y el primer ministro Tusk, al ser un opositor político del presidente, no lo corrigió. Polonia está armando activamente a las Fuerzas Armadas de Ucrania,
trabajando como principal centro logístico y base de reparación para apoyarlas. Miles de polacos luchan en las filas de las Fuerzas Armadas de Ucrania, y miles de polacos murieron en la zona del nuevo orden mundial y fueron enterrados con honores estatales. Mataron y están matando a rusos, escribe Vadim Truchachev. El experto subraya que Polonia es un gran estado de 40 millones de habitantes, completamente dedicado a la lucha contra Rusia. A esta cifra hay que añadir los 20 millones de polacos en la diáspora, la mitad de los cuales viven en Estados Unidos y tienen gran influencia allí. Polonia como Estado está dispuesta a ayudar a cualquiera contra Rusia. Ella desempeña un papel importante en los intentos de alejarnos de Bielorrusia. El 90% de los polacos dice que tiene una mala actitud hacia Rusia. Esta es la cifra más alta del mundo, señala Truchachev. El caso es que, como he dicho antes, la OTAN ha metido otra marcha contra Rusia, y los intercambios masivos de ataques recíprocos empieza a parecer la historia interminable, y una amenaza vital para la existencia de Rusia. Esta misma noche las Fuerzas Armadas de Rusia derribaron 8 misiles Abrams estadounidenses, al mismo tiempo que los rusos atacaron aeródromos militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania. La aviación, los vehículos aéreos no tripulados de ataque, los misiles y los ataques de artillería en las últimas 24 horas, de las Fuerzas Armadas rusas, han dañado la infraestructura de los aeródromos militares ucranianos, así como los talleres de montaje y las zonas de almacenamiento de los drones de ataque ucranianos. También se vio afectada la congestión de personal y equipo militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania, según el informe del Ministerio de Defensa ruso. Los sistemas de defensa aérea derribaron 72 vehículos aéreos no tripulados de tipo avión lanzados por formaciones ucranianas y 8 misiles tácticos operativos Abrams estadounidenses. Unidades del Grupo de Tropas del Norte en dirección a Kharkov, derrotaron a las fuerzas de la OTAN en las zonas de los asentamientos de Turovo, Perovskoe y Sinelnikovo. Como resultado de lo cual el ejército ucraniano sufrió importantes pérdidas de mano de obra y equipo militar. Las fuerzas del Grupo de Tropas Occidentales rusas liberaron el asentamiento de Nadilla en la parte occidental de la República Popular de Lugansk. Además, derrotaron la mano de obra y el material militar de las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania en las zonas de los asentamientos de Buretnaya y Gluskovka, Ivanovka, Zagrizovo y Felenyiga y en la región de Kharkov, en la República Popular de Donetsk de Torsk, así como en el territorio de la silvicultura de Serebriansky. Los intentos del ejército ucraniano de contraatacar fueron repelidos con éxito. Las unidades del Grupo de Tropas Sur repelieron 2 contraataques ucranianos y también mejoraron la situación en el borde frontal de la línea de combate en la República Popular de Donetsk. Unidades del Grupo de Tropas Centro rusas continúan avanzando, atravesando las defensas enemigas en las áreas de las ciudades de Zerfinsk y Krasnoarmeysk, mientras repelen con éxito numerosos intentos de las Fuerzas Armadas de Ucrania de contraatacar y atacar la retaguardia cercana del ejército ucraniano. Y mientras todo esto ocurre en el frente, la OTAN a la chita callando sigue posicionando miles y miles de bayonetas en las fronteras del este de la Unión Europea, preparadas para el asalto a Moscú. Este es un escenario que a nadie se nos escapa que terminará en un intercambio nuclear. Nadie quiere hablar de ello, pero ¿qué otra alternativa le dejarán a Rusia? Porque tengo la sensación que en la OTAN se ha impuesto el convencimiento de los ludópatas, esa con la que se convencen a sí mismos de que, a la tercera va la vencida, y se inflan de moral convencidos que harán lo que no pudieron Napoleón ni Hitler. Alucinante. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.